Tengan todas y todos muy buenos días. Soy Virna Fallas Molinari, funcionaria de la Dirección de Comunicación y Mercadeo de la Universidad Técnica Nacional. Es un gusto estar con ustedes en esta mañana. Les damos la más cordial bienvenida a este conversatorio virtual organizado de forma conjunta por el Tecnológico de Costa Rica y por la Universidad Técnica Nacional. Hoy nos reúne un tema de gran relevancia para nuestras instituciones y para la región, la presentación del libro Buenas Prácticas en TIC, Mujeres en las Instituciones de Educación Superior de Iberoamérica. Este espacio busca visibilizar experiencias, compartir aprendizajes y destacar el liderazgo de las mujeres en el ámbito de las tecnologías de información y comunicación en la educación superior. A continuación, tenemos el honor de escuchar el mensaje de bienvenida por parte de la señora Laura Díaz Vargas, vicerrectora de Vida Estudiantil de la Universidad Técnica Nacional, quien nos acompaña en representación de la UTN en esta actividad realizada en forma conjunta con el Tecnológico de Costa Rica. Adelante, doña Laura. Gracias, Virna. Muy buenos días para todas y todos. Desde la Vicerrectoría de Vida Estudiantil de la Universidad Técnica Nacional les extendemos un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan en esta mañana y un agradecimiento a las compañeras que hicieron posible este espacio y por supuesto un profundo agradecimiento a cada una de las invitadas especiales. Es un honor darle la bienvenida en este espacio donde celebramos el trabajo y el liderazgo de tantas mujeres que a través de la presentación de este libro Buenas Prácticas TIC, una obra que no solo recopila experiencias, sino también que visibiliza el trabajo de las mujeres en la transformación digital. Este es un motivo de satisfacción para la Universidad Técnica Nacional, para el Instituto Tecnológico de Costa Rica, por también ser parte documental en la experiencia fortaleciendo liderazgos femeninos en ciencia de datos. Ello es un reflejo del trabajo conjunto de ambas instituciones. Ellas se atrevieron y nos demostraron que la innovación no tiene género, pero sí requiere de alianzas estratégicas y de creer y querer que hacer y hacer que las cosas sucedan. Este libro representa un aporte significativo en el reconocimiento internacional del trabajo académico y formativo que se realiza en ambas instituciones, evidenciando pues el impacto de proyectos que promueven la participación de mujeres en áreas STEM y en ciencia de datos. Hoy es una oportunidad para compartir, para intercambiar saberes, para construir de manera integral en igualdad de condiciones, pero sobre todo para reafirmar el compromiso y el rol de la educación superior en la reducción de brechas y estereotipos de género en carreras STEM, propiciando espacios que poco a poco incidan en ese cambio cultural y sobre todo en construir pues una educación más colaborativa en la que todas las personas puedan ser actores activos de procesos de innovación educativa con proyección nacional y en este caso internacional. Esperamos que este espacio sea una oportunidad para que también confirmen pues ese interés de seguir incursionando en carreras y en proyectos relacionados a la ciencia, la tecnología y a la ingeniería, pero sobre todo que sea una motivación para replicar estas experiencias y compartirlas con mucho más mujeres. Hoy reconocemos el trabajo conjunto y la unión de las de las mujeres y esto realmente tiene una trazabilidad más allá de las fronteras. A nuestras invitadas internacionales, gracias por acompañarnos. Sin duda la presencia de cada una de ustedes fortalece las redes de colaboración que permite que la academia trascienda. Y gracias por recopilar
todas estas experiencias que sin duda tienen un impacto significativo en la sociedad, en la academia, pero que también representa un referente para muchas mujeres que vienen detrás. Muy buenos días y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, doña Laura, por su mensaje. Sin duda, este tipo de espacios evidencian el firme compromiso institucional de nuestras universidades con la promoción de la equidad, de la inclusión y del fortalecimiento del talento en el ámbito tecnológico. De inmediato, iniciamos con el conversatorio programado para esta mañana en el marco de la presentación del libro Buenas prácticas en TIC, Mujeres en las instituciones de educación superior de Iberoamérica. Este conversatorio será moderado por la señora Andrea Cabero Quesada, por lo que me permito realizar la lectura de un breve resumen de su hoja académica y profesional. La señora Cabero es ingeniera en computación y directora del Departamento de Administración de Tecnologías de Información y Comunicaciones del Tecnológico de Costa Rica. Cuenta con más de 16 años de experiencia en el ámbito académico y en la gestión de tecnologías de información, liderando iniciativas de transformación digital, gobernanza de TI y colaboración interuniversitaria. Además, es la coordinadora de MetaRed Mujeres TIC para Centroamérica y el Caribe, promoviendo el liderazgo femenino en la tecnología. Adelante, doña Andrea. Muchas gracias, doña Virna. Muy buenos días a todos y a todas. Para mí es un honor iniciar este conversatorio en el marco de la presentación del libro Buenas prácticas en TIC, Mujeres en las IES de Iberoamérica. Un espacio que nos invita no solo a reflexionar, sino también a reconocer el impacto real de las mujeres en la transformación digital de nuestras instituciones. Antes de iniciar, les recordamos que pueden realizar sus preguntas a través de la sección de preguntas y respuestas o bien por medio del chat. Estaremos integrando sus aportes al final del conversatorio. Bueno, el día de hoy nos reúne una obra profundamente significativa, resultado del trabajo colaborativo de mujeres que desde distintos contextos han identificado desafíos, propuesto soluciones y han generado cambios concretos en la docencia, en la gestión, la investigación y la vinculación social. Más que visibilizar experiencias, esta publicación nos ofrece rutas para avanzar hacia una educación superior más innovadora, inclusiva y con sentido social. En este panel escucharemos algunas de sus coordinadoras y autoras, quienes compartirán no solo sus prácticas, sino también las decisiones y aprendizajes detrás de cada proceso de transformación. Y para mí es un verdadero honor presentar a mujeres extraordinarias a quienes admiro profundamente y con quienes he tenido la oportunidad de colaborar en distintos proyectos y les compartiré apenas una pincelada de sus trayectorias que reflejan una experiencia y un aporte realmente admirables. Nos acompaña la máster Erika Sánchez Chablé, coordinadora y autora de la obra. Actualmente es coordinadora de responsabilidad social universitaria en la Universidad Autónoma del Carmen, donde lidera iniciativas orientadas a la sostenibilidad, la equidad y el compromiso social. Además, es coordinadora de la Red de Mujeres en TIC, Danui TIC y MetaRed México, desde donde impulsa acciones estratégicas para fortalecer la participación, el liderazgo y la inclusión de las mujeres en el ámbito tecnológico. También nos acompaña la doctora Alejandra Herrera Mendoza, coordinadora y autora, doctora en Ciencias de la Administración y coordinadora de la Maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica de la Universidad Iberoamericana. Asimismo, lidera la Comisión de Investigación y Mentoría de la Red de Mujeres en TIC, Danui TIC, promoviendo la generación de conocimiento
el acompañamiento académico y el fortalecimiento de redes de mentoría. También nos acompaña la doctora Guillermina Jiménez Rasgado, catedrática de Ingeniería Electrónica del Tecnológico Nacional de México, del campus Minatitlán, con amplia trayectoria en tecnología educativa, formación académica y divulgación científica. Es además miembro activa de la red de mujeres en TICS de New STIC, desde donde impulsa la participación femenina en el ámbito tecnológico. Y finalmente nos acompaña la máster Beatriz Belis Plasencia, coordinadora de la obra. Es responsable de la Oficina de Gobernanza y Vinculación de la Coordinación General de Tecnologías de la Administración de la Universidad de Guadalajara y se desempeña como secretaria técnica de la Red de Mujeres en TIC de ANUY STIC y MetaRed México, promoviendo la articulación de esfuerzos colaborativos para fortalecer el liderazgo femenino en tecnología. Ahora que hemos conocido un poco de sus trayectorias, quisiera invitarlos a profundizar de las experiencias y decisiones y aprendizajes que dieron forma a esta obra a través de algunas preguntas que vamos a realizar, que buscamos no solo pues comprender el proceso del libro, sino también pues reflexionar sobre su impacto y las oportunidades que abre para las instituciones de educación superior. Iniciamos con la máster Beatriz. Buenos días, estimada Betty. La pregunta para vos sería, desde su experiencia como coordinadora de la obra, ¿qué elementos permiten distinguir una iniciativa como una verdadera buena práctica y no simplemente como un proyecto institucional? ¿Qué la hace trascender y generar ese valor sostenible? Bienvenida, Betty. Muchas gracias. Y bueno, quiero comenzar agradeciendo a la Universidad Tecnológica Nacional pues, por la generosa invitación a participar en este espacio de diálogo. Y bueno, de manera muy especial, mi reconocimiento a la doña Laura Díaz, vicerrectora de Vida Estudiantil, por impulsar este tipo de encuentros que no solo conecta, sino que moviliza acciones para llevarlas a nuestros propios espacios. Bueno, es un honor compartir este espacio también con esta comunidad comprometida que nos acompaña en el día de hoy, que tienen ese papel tan importante que es el papel transformador de la tecnología en nuestras instituciones y sobre todo en la sociedad. Y bueno, querida Andy, gracias por esta pregunta, que es una pregunta que cuando la leí, te quiero comentar y les quiero comentar que va directo al corazón de esta obra. ¿Qué es lo que hace que una iniciativa de nuestras instituciones deje de ser solo un proyecto y se convierte en una verdadera buena práctica? Bueno, porque realmente en realidad ahí está la diferencia entre ejecutar acciones y generar transformación institucional. Desde mi experiencia como coordinadora de esta publicación, observamos y vimos que una iniciativa se convierte en una buena práctica cuando logra trascender. Cuando esa intención trasciende y se sostiene sobre tres pilares fundamentales muy sencillos. Primero, cuando resuelve un problema real. ¿Por qué? Porque esta no nace desde la teoría ni desde la moda institucional o las modas que estén por ahí circulando, sino que nace desde la observación directa en nuestras universidades, en lo que observamos día a día, el cómo opera, el cómo gestiona, el cómo está nuestra universidad. También nace desde las brechas a las que enfrentamos y bueno, de los procesos que necesitan evolucionar y mejorar continuamente. Y bueno, y algo también muy importante, las necesidades concretas de estudiantes, docentes y sobre todo también de nuestra comunidad. Segundo pilar, cuando genera evidencia de impacto. Una buena práctica no solo se implementa y ya, es importante medir. Eso da mucho impacto y nos va a dar elementos. Esto se documenta, lo que sí funcionó, lo que no funcionó, por qué. Y ahí es cuando se convierte
este segundo pilar en conocimiento, un conocimiento útil y no en un esfuerzo aislado. Cuando esta es replicable, cuando se puede adaptar a otros contextos, inspirar a otras instituciones y convertirse en un punto de partida para nuevas soluciones. Y bueno, ahí es donde comienza a escalar este valor. Pero hay algo más todavía que considero o consideramos esencial durante la experiencia de coordinar esta obra. Y es que las buenas prácticas tienen una intencionalidad sobre todo social. No buscan únicamente innovar o ser eficientes, buscan transformar, buscan incidir en la inclusión, en la equidad, en las oportunidades. En otras palabras, ponen a las personas en el centro de esas buenas prácticas. Y bueno, en este proceso, durante la elaboración y la integración de esta obra, aprendimos también que una buena práctica implica sistematizar la experiencia de esa buena práctica, hacer visible el cómo, el por qué y el para qué hicimos ese proyecto, esta buena práctica. Compartir tanto los aciertos como los desafíos para que otras instituciones o otros espacios no tengan que empezar desde cero, tengan un punto de referencia y de partida. Y ahí es cuando esto sucede y ocurre algo muy poderoso. Cuando ya tenemos estos tres pilares, bueno, la práctica deja de pertenecer prácticamente a quien la creó y a la institución que la creó. Y es cuando se convierte en un conocimiento prácticamente colectivo. Y bueno, esta obra que están viendo por aquí, que tengo por aquí a la mano, tiene un significado muy especial. Dejen platicarles que esta obra es la segunda publicación impulsada por el equipo internacional de la Red de Mujeres TIC de MetaRed, un esfuerzo colaborativo que hoy pues integra a México, Argentina, a Brasil, Centroamérica y Caribe, que ahí hay otros países también, Chile, Ecuador, Perú y Portugal. Este grupo que tiene un propósito muy claro, que es visibilizar y poner el valor del papel estratégico, pues, de las mujeres en las áreas de TIC de las instituciones de educación superior en Iberoamérica. Y bueno, busca también ese reconocimiento de su contribución técnica, de gestión y de liderazgo. Y bueno, aparte de visibilizar, pues también tiene como propósito o objetivo abrir camino, impulsar su participación de estas mujeres, su proyección, su profesionalismo y la generación de estas redes a través de la capacitación y la colaboración y bueno, la divulgación como el día de hoy en el ámbito universitario. Y bueno, eso es justamente el espíritu de estas buenas prácticas en TIC, Mujeres en las 10 de Iberoamérica. Y bueno, si me ayudan a pasar la siguiente diapositiva. Me gustaría que visualicemos que esta obra reúne prácticamente 42 experiencias desarrolladas por 60 autoras de 9 países. Y bueno, en esta lámina y en la que sigue, si podemos dar a la siguiente, por favor, son muchas, están en dos, es prácticamente un testimonio vivo de cómo, cuando compartimos lo que hacemos y multiplicamos su impacto. Y estas mujeres que ustedes visualizan son las autoras y quien le trata el espíritu a esta obra. Y bueno, yo sé que más adelante van a abordar un poco más de estos testimonios y de lo que también van a poder encontrar en ella. Y prácticamente cerraría con una idea muy sencilla, pero espero que les llegue, que es la siguiente. Cuando una experiencia se documenta, se comparte y transforma a otros, deja de ser prácticamente un proyecto, que es la pregunta que me hacía Andrea, y se convierte en una verdadera buena práctica. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, de verdad, por compartirnos, ¿verdad? Esta mirada tan clara y tan profunda, ¿verdad? Rescato especialmente que una buena práctica, ¿verdad? Surge de necesidades reales, que no viene de la teoría, ¿verdad? Y que se fortalece al sistematizarse y que cobra aún más valor cuando es replicable y que contribuye, ¿verdad?, a visibilizar ese liderazgo
de las mujeres en nuestras instituciones. Muchísimas gracias, estimada Betty. Continuamos con la siguiente pregunta. Sería para la doctora Alejandra Herrera, como parte del equipo de coordinación. La pregunta sería, ¿qué motivó la creación de este libro y qué necesidad concreta busca atender en las instituciones de educación superior? Bienvenida, doctora Alejandra. Muchas gracias, Andrea, querida Andrea, y gracias, doctora Laura Díaz, y a todas las compañeras que organizaron este evento. Gracias por la invitación. Y bueno, la pregunta tiene varios frentes en la respuesta. Eh, para empezar, me gustaría retomar un poco lo que comentaba ya la maestra Betty Bellis en relación con que se trata de una segunda obra de la Red Iberoamericana de Mujeres en TIC, y que ha salido, digamos, como idea de los diálogos que se sostienen periódicamente para darle ritmo y darle mayor impulso a la red cada vez más. Me parece que la suma de otros países da cuenta de eso, ¿no? Del buen trabajo que se va haciendo a través de las coordinaciones y de sus diálogos. Creo que no se podrían construir proyectos sin diálogo y creo que esa práctica nos falta documentar la maestra Betty, ¿no? Hay que hacer una práctica sobre los diálogos iberoamericanos de mujeres en TIC, creo que así se podría llamar, ¿no? Eh, el libro lo que pretende no solamente es dar esta ah, pues experiencia sobre las buenas prácticas, tal como la maestra Betty Bellis ya lo comentó, sino que detrás hay otra intencionalidad y tiene que ver precisamente con dar espacio público a la experiencia de las mujeres en TIC, reconocer sus contribuciones profesionales, tecnológicas a las comunidades universitarias en donde inciden, en donde trabajan y en donde encuentran oportunidades para poder provocar cambios. Yo diría, como en una especie de resumen del perfil de todas las compañeras cuyas fotos acaban de aparecer en los slides, que son agentes de cambio. Es decir, ahí donde ven algo que puede mejorar, ahí es en donde buscan pues a provocar nuevas formas de trabajar o nuevas formas de educar o nuevas formas de encontrar conocimiento. El libro tiene 5 secciones, de las cuales la sección pues, más generosa y más abundante es la relacionada con la formación. Prácticas que están llevándose a cabo en las aulas o con proyectos de un alcance mayor dentro de las instituciones de educación superior, en donde las profesoras buscan hacer nuevas formas de enseñar a las y los estudiantes a conocer, a aprender y a manejar y desarrollar las TIC. Creo que ahí encontramos una práctica mucho más robusta en el sentido de que hay mucha experiencia detrás y los grupos de estudiantes pues dejan ver claramente que las prácticas van funcionando, no sin pasar también por los procesos de adopción, de adaptación y de riesgos, que cuando las personas hacemos proyectos pues sabemos que siempre hay riesgos de por medio y que a pesar de ello lo importante me parece de estas prácticas es que además las autoras van diciendo en dónde los encontraron y cómo los fueron resolviendo, que eso en la medida de la experiencia y los errores vamos aprendiendo y sin ningún tipo de inhibición y de manera muy profesional explican cómo fueron resolviendo eso que se presentó probablemente como una debilidad y al mismo tiempo que tomaron como una oportunidad. En una segunda sección, el libro trae algunas prácticas relacionadas con investigación y desarrollo tecnológico. Y es muy interesante que además hay compañeras autoras que compartieron su experiencia, por ejemplo, para el desarrollo de tecnologías de información como un eje transversal a sus investigaciones en otras disciplinas, ¿no? Es decir, cómo proyectos de otras disciplinas se fueron acompañando de las tecnologías de información, por ejemplo, para resolver alguna funcionalidad o para captar y almacenar datos, analizarlos, desde luego. En una tercera sección,
Está pues las compañeras que trabajan fuertemente dentro de las instituciones de educación superior para dar todo el soporte informático y de telecomunicaciones. Mi querida Andrea sabe muy bien de esto, la maestra Erika Sánchez, ¿no? Todo lo que implica no solamente hacer que todo opere como si nada pasara, porque a veces no lo vemos como comunidad general en las instituciones, pero detrás hay mucha gente haciendo su mejor esfuerzo precisamente para que no nos demos cuenta de que las TIC están ahí porque simplemente funcionan. Y además, dentro de esos procesos de servicio, pues desarrollando alternativas para mejorar la calidad, los tiempos de respuesta y nuevos servicios que mejoren también la forma en que la universidad se va conduciendo y va haciendo la gestión de su información. En una cuarta sección están aquellas prácticas relacionadas con la vinculación a través de las TIC y ahí se pueden encontrar experiencias que muestran cómo es que las tecnologías de información son una herramienta para poder hacer nuevas relaciones institucionales y cómo se gestionan y cómo se manejan y cómo se aprovechan. Y en la última sección, que es la contribución social a través de las TIC, pues estamos hablando de impacto. Impacto no porque la institución no haga y todas estas prácticas no tengan impacto social dentro de la misma comunidad universitaria, sino que esta sección tiene que ver más bien con la contribución hacia afuera y cómo es que a través de estas tecnologías se fueron generando pues cambios y nuevas formas de incidir en grupos sociales o grupos sociales vulnerables, ¿no? Entonces, como podemos ver, ahí ya, y ya lo vimos además ahorita en la presentación del libro, todas estas prácticas que desde el corazón de la universidad salen a través de las tecnologías de información y comunicación y particularmente, y en esto quiero hacer énfasis, es que están escritas por mujeres. En las carreras de ingeniería, en las carreras STEM, nuestra bibliografía y nuestras referencias de literatura son escritas por compañeros. En este caso, nuestro proyecto busca darle impulso, visibilidad y espacio a las mujeres que tenemos experiencia en las carreras STEM para que en las siguientes generaciones no solamente se consulte a los compañeros, sino que en México, en Iberoamérica, en Costa Rica, en todos los países que participaron, se sepa que hay mujeres valiosas, profesionales y expertas en estas tecnologías. Muchas gracias, querida Andrea. Muchas gracias, doctora Alejandra, realmente muy inspirador, ¿verdad? Y muchas gracias por compartir, pues, el origen y el propósito de esta obra. Y es muy valioso, ¿verdad? Entender, ¿verdad? Que este es un espacio para visibilizar, ¿verdad? Y que reconoce, pues, ese trabajo de las mujeres y de los compañeros también desde distintos frentes, ¿verdad? Y que generalmente, pues, se realizan esos grandes esfuerzos por generar pues cambios reales en nuestras universidades y también pues resulta muy enriquecedor la estructura del libro, ¿verdad? En diferentes secciones, reflejando, ¿verdad? Ese trabajo colectivo que, como dijo usted, ¿verdad? Muchas veces cuando todo funciona, todo bien, ¿verdad? No siempre se visibiliza ese esfuerzo que hay detrás de los compañeros y compañeras de TI. Y justamente, ¿verdad? Esta obra pone, ¿verdad? El valor de ese hacer que transforma, pues, debilidades y oportunidades concretas, como usted lo indicaba. Muchas gracias, doctora Herrera, y por este panorama tan inspirador. Y damos paso a la siguiente pregunta, que sería para la máster Erika Sánchez Chablé. Desde doble rol como coordinadora y autora, ¿cuáles son las principales barreras que enfrentan las mujeres en el ámbito de las TIC en las universidades y cuáles considera que son las más urgentes de atender? Bienvenida, estimada Erika. Muchas gracias. Antes que nada, pues muy agradecidas con la invitación a MetaRed Mujeres Centroamérica y Caribe y pues muy contentas de estar participando. Pues principales barreras es una pregunta bastante complicada, pero bueno, revisando o basándonos en las experiencias que recoge el libro,
pues algo que vuelve muy evidente es que las barreras que enfrentamos las mujeres pues en las TICs no son ni aisladas ni son nuevas, son barreras que a lo largo del tiempo son persistentes, estructurales y en muchos casos pues invisibles. La primera barrera es justamente pues esa invisibilidad. A pesar de que nosotras las mujeres hemos sido y seguimos siendo protagonistas de la transformación digital, nuestro trabajo no siempre se reconoce ni se documenta en los espacios institucionales donde se define el rumbo estratégico, ¿no? Por ejemplo, en los planes de desarrollo institucional. El propio libro señala que incluso en las misiones universitarias o en estos planes, pues de largo aliento, rara vez aparece de forma explícita, pues el tema de la perspectiva de género, lo que refleja, pues una desconexión entre lo que ocurre en la práctica y lo que se formaliza en la institución. Otra barrera importante es la brecha de participación. Aunque tenemos avances, aunque se ha incorporado a mujeres en las áreas de TI, seguimos siendo lamentablemente pues menor, apareciendo en menor número de lo necesario. No solo es un tema de equidad, sino que también pues estamos limitando la diversidad de pensamiento en la innovación tecnológica. Y esto, lamentablemente, es un problema que se observa desde la formación. Menos mujeres están ingresando actualmente o permanecen en carreras STEM. Al menos aquí en México se está dando pues un fenómeno desde hace ya algunos años, o sobre todo a partir de la pandemia, de la disminución de la matrícula de mujeres en carreras de TIC, lo cual es pues preocupante porque esto impacta directamente en quienes diseñan en un futuro, implementarán y liderarán soluciones tecnológicas pues en las universidades y en general en todos los sectores. También encontramos barreras culturales dentro de las propias instituciones. Muchas de las prácticas que encuentran o encontrarán ustedes descritas en el libro muestran que la tecnología por sí sola no va a transformar nada, sino viene acompañada de cambios en la cultura organizacional. Y muchas veces en esta cultura organizacional pues persisten estos estereotipos, estos sesgos y estas dinámicas que dificultan que las mujeres accedamos a espacios de decisión, donde podamos liderar proyectos estratégicos o donde seamos consideradas como referencias técnicas o referentes técnicas. A esto se suma también una barrera un poco más sutil, pero que es muy relevante, la forma en la que diseñamos las iniciativas tecnológicas. El libro menciona que muchas prácticas son ciegas al género, es decir, que no consideran las diferencias o las necesidades o los contextos de las mujeres o incluso de otro tipo de poblaciones y aún son pocas las prácticas realmente transversales que integran esta perspectiva de género de manera estructural y sostenida. Otro factor que podría ser limitante, pues, es la falta de redes y referentes visibles. Por eso la importancia de la labor que hacemos en las diferentes capítulos de MetaRed Mujeres es súper importante. Y algo que también este libro aporta y es valioso es documentar, y lo han justo comentado mis compañeras a lo largo de las intervenciones, documentar esas experiencias que son reales, construidas desde distintos países, que muestran precisamente que sí es posible liderar, innovar, transformar desde las TIC con perspectiva de género. Y también la ausencia de estos referentes ha sido históricamente una barrera, especialmente para las nuevas generaciones, y algo que también buscamos desde la publicación anterior y esta, es que podamos encontrar referentes actuales de mujeres que han estado impulsando la transformación digital, que han roto techos de cristal, que han logrado pues incluso llegar a liderazgos institucionales como rectoras o directoras, lo cual pues las conlleva a que podamos tener esos referentes para las nuevas generaciones. Finalmente, hay una barrera que atraviesa todas las anteriores, que es la brecha digital, pues en todo sentido, ¿no? No todas las mujeres tenemos las mismas oportunidades de acceso, pero también de formación o de desarrollo de estas habilidades digitales. Esto se acentúa en contextos, lamentablemente, en nuestros países donde hay desigualdades económicas y sociales, y también con el tema de la interseccionalidad. No es lo mismo, pues, las oportunidades que puede tener, por decir algo, una mujer blanca en una ciudad capital en nuestros países que una mujer indígena en una población rural, ¿no? Esto limita, pues, no solo la participación que pueda llegar a tener, sino también que pueda permanecer y que pueda crecer dentro del ámbito tecnológico. Ahora bien, algo que me parece pues
muy importante destacar es que el libro no se queda en el diagnóstico, que justo en la publicación anterior que nosotros hacíamos, ahí hicimos unas encuestas, que yo también les invito a descargar esa publicación, y aquí lo que hacemos, contrario al anterior, es que cada capítulo nos está mostrando que frente a estas barreras que he comentado, pues hay respuestas concretas. Tenemos mujeres que han desarrollado programas de formación, redes de colaboración, tenemos modelos de liderazgo, iniciativas de inclusión y proyectos tecnológicos con impacto social. Es decir, que las mujeres en las universidades no solo enfrentamos las barreras, sino que estamos diseñando soluciones para poder romper esas barreras y poder eliminar esos sesgos. Y quizá aquí yo creo que el mensaje más potente de la publicación es que no se trata únicamente de hablar pues obstáculos, sino al contrario, visibilizar cómo desde la práctica cotidiana, es decir, desde las mujeres que están en las áreas de TI, en la docencia, en la administración, se están construyendo caminos distintos para una transformación digital que sea inclusiva, sea humana y sea justa. Muchas gracias. Muchas gracias a la máster Erika. De verdad que muy claro lo que nos indica, ¿verdad? La invisibilidad, la menor participación que cada vez hay en carreras STEM y por supuesto las barreras culturales siguen siendo pues retos muy importantes para las mujeres en TIC y también que es clave, ¿verdad? Lo que señala con respecto a la importancia en trabajar en redes y la necesidad pues de documentar pues estas experiencias pues reales desde pues distintos países y que esto permite, ¿verdad? Siempre visibilizar, aprender y por supuesto abrir muchísimo más oportunidades. Y sin duda de alguna, ¿verdad? La innovación siempre es fundamental para evitar esos sesgos y avanzar hacia espacios más inclusivos. Pues con estos puntos damos paso a la siguiente pregunta, que es para la doctora Guillermina Jiménez Rasgado. A partir de su capítulo de la simulación al prototipo, buenas prácticas con TIC en la formación en ingeniería electrónica, ¿cómo identificó el problema que dio origen a esta práctica y qué la hizo relevante para su institución? Además, ¿qué implicaciones habría tenido no atenderlo y en qué medida considera que esta experiencia es replicable en otras universidades? Adelante y bienvenida, doctora Guillemina. Sí, muchas gracias, Andrea. ¿Sí me escuchan? Perfectamente. Muy bien. Bueno, antes que nada, quiero agradecer a la Universidad Tecnológica Nacional y a la Red de Mujeres en TIC por la iniciativa y por la invitación a compartir nuestras buenas prácticas. Bueno, el problema lo identifiqué a través de evaluaciones diagnósticas, evaluaciones escritas, pero sobre todo también al estar en el aula, observando y escuchando la respuesta de los jóvenes. Notaba una baja comprensión de los temas, de los contenidos, incluso algunos de ellos eran abstractos. Otro de los, Otras de las cosas que detecté es trabajar de forma pues aislada, ¿no? Y bueno, esta práctica fue relevante para nuestra institución y la posiciona como una estrategia de alto impacto porque va alineada a la innovación educativa, ya que pasamos de transformar el modelo tradicional de enseñanza, que es un modelo pasivo, a un modelo más activo. Es decir, pasamos de la teoría y la simulación a creación de prototipos físicos reales. Entonces, la institución, bueno, se pone a la vanguardia con algunas metodologías activas que se implementaron, como el aprendizaje basado en proyectos, que es una de las prioridades de los nuevos modelos educativos, así como también se implementó el design thinking. Bueno, esta propuesta, al estar enmarcada en una red de buenas prácticas de mujeres en TIC, la iniciativa da visibilidad a que el liderazgo femenino sea visible dentro del campus. Esto ayuda a romper estereotipos y motiva a más estudiantes mujeres a persistir y destacar en las áreas de la ingeniería. Algo que también vi favorable es que se fortaleció el perfil de egreso, ya que los chicos desarrollaron habilidades tanto duras
propias de la ingeniería, como el diseño, la implementación, el armado, así como también de habilidades blandas, tales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el uso de la creatividad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Guillermina, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Cómo su práctica, ¿verdad? Pues no solo innova en la parte de tecnología, sino en la parte de educación, ¿verdad? Al implementar pues esta parte de aprendizajes basado pues en proyectos. De verdad, muchísimas gracias por su participación. Y gracias. Ahora, ya para ir cerrando este conversatorio, pues esta pregunta es para todas las panelistas. eh, Sería como, ¿cuál es el mensaje que les gustaría compartir con las y los estudiantes y profesionales que están iniciando su camino en el área de las tecnologías de información y comunicaciones? Iniciaremos con la máster Beatriz. Muchas gracias. Fíjense, ahorita que dices, ¿qué mensaje? Y yo creo que más que un mensaje, me gustaría más bien dejar un compromiso compartido con todos los que estamos el día de hoy reunidos. A quienes están, a todas las personas que están comenzando su camino en las tecnologías de la información y la comunicación, quiero decirles que su presencia en este campo no solo es necesario, es profundamente transformadora. No están aquí por casualidad, están aquí porque hacen falta nuevas miradas, nuevas preguntas, nuevas inquietudes, nuevas formas de construir tecnología, nuevas miradas hacia a ese mundo incluyente y equitativo. También es fundamental que no transiten este proceso en soledad. Rodéense de redes como esta de la red de mujeres. En sus países yo sé que hay redes nacionales y también internacionales como esta que les compartimos el día de hoy. Rodéense de otras mujeres y hombres aliados y rodéense de espacios que impulsen su crecimiento. Recuerden que el conocimiento compartido, como lo vimos el día de hoy, fortalece y el acompañamiento abre puertas que de manera individual pues sería más difícil de cruzarlas. Nos llevaría más tiempo, nos llevaría desde o empezar desde ceros. Asuman un papel activo. Esto es, todos participemos, propongamos, seamos líderes. No esperemos a sentirnos listos y todas preparadas, porque ese momento no llega de una forma perfecta. O sea, no esperen llegar a ese momento. Recuerden que el crecimiento ocurre precisamente cuando uno se atreve a dar paso a paso el siguiente paso. Y sobre todo el compromiso. Y aquí está ese compromiso. No se todo lo trata de llegar, sino de abrir camino. Todos llevémonos ese compromiso el día de hoy. De acompañar a quienes vienen detrás de nosotros, de compartir lo aprendido, de construir entornos más equitativos y no normalizar esas barreras que antes parecían pues inevitables, ¿no? Que aún en algunos lugares se dan esos sesgos, pero quitemos que esas barreras ya no sean esas que nos normalizaban. Porque sobre todo es importante recordarles a todos que no están entrando a un espacio que no les pertenece, al contrario, todos estamos construyendo a transformarlo para que cada vez sea un espacio de todas y de todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Betty. Doctora Alejandra, su mensaje. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, primero invitarles a que descarguen ambas obras que están en el sitio, si ustedes le dan en el buscador publicaciones Anuyes-TIC, ahí van a encontrar estas dos obras y otras más, por cierto, que las lean, que además identifiquen cuál de las autoras es experta en alguna línea de trabajo en particular, porque en esa medida nos podemos después acercar con ellas si nos interesa algún proyecto, alguna línea disciplinaria, técnica, etcétera.
Ya les pueden escribir, las pueden googlear, las van a encontrar y seguramente les van a dar una muy buena recomendación acerca de las dudas que ustedes tengan. Em, Algo que me parece muy, muy importante es que hay que confiar en lo que las mujeres hacemos, sabemos y compartimos. Entonces, a las chicas que vean o que estén viendo esta sesión, pues vean ustedes que claro que hay referentes, no tenemos que regresarnos al siglo XIX para ver quién hizo la primera línea de programación y con todos los bits y los bytes. Tenemos mujeres en el ámbito, por ejemplo, del cómputo cuántico, ¿no? Que ya están trabajando en esa tecnología que todavía no la tenemos entre nosotros operando, pero que pronto va a ocurrir y que ya tenemos expertas que se están preguntando cómo viene, qué se hace, para qué sirve, etcétera. Entonces, si tienen preguntas, si tienen dudas, si quieren saber cómo se hacen las cosas de manera diferente, platiquen con las autoras. Estoy segura de que van a tener una respuesta favorable y sobre todo el impulso para que continúen con nuevos proyectos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora Herrera, por participar. Ahora, ¿cuál es su mensaje, estimada Erika Sánchez? Bueno, yo creo que el mensaje es que siempre nos vamos a encontrar con retos en sí, que a veces tal vez sentimos que sabemos menos o que no estamos lo suficientemente preparadas o que llegamos tarde. También un tema es que tengamos que demostrar el doble, pero no es porque no pertenezcamos, sino porque a lo mejor, y lo hemos comentado históricamente, este camino pues fue un poco complicado para nosotras y justo por eso es tan importante que lo recorramos. También algo importante es que no esperemos a sentirnos como listas para participar, proponer o liderar. Algo que tenemos que enfocarnos es que en tecnología nadie lo sabe todo y muchas veces se aprende haciéndolo, equivocándonos y volviendo a intentar, confiando también en la capacidad que tenemos para aprender, para adaptarnos, también para desaprender y volver a aprender y construir soluciones. Y bien lo han comentado mis compañeras, rodéense de otras mujeres, busquen estas redes, estas mentoras, estas aliadas, porque pues lo importante no es caminar solas, ¿no? Cuando uno avanza, abre camino para muchas más y eso tiene un valor enorme en la manera en que nosotros podamos aportar pues a estas nuevas generaciones y aquí estamos, ¿no? Aquí están las redes, aquí están las autoras que podemos sin lugar a dudas poder aportar, aconsejar a estas nuevas generaciones. Y algo muy importante es no perder de vista el sentido de lo que hacemos. La tecnología, pues, no es solo código, no es solo fierros, no es sistemas, infraestructura. En realidad es una herramienta para transformar realidades y tenemos muchos campos en los cuales podemos aportar para cerrar brechas, para generar impacto social, para apoyar en también el tema del medio ambiente, disminuir, por ejemplo, temas muy importantes como las desigualdades, la pobreza, el hambre. Hay muchos temas sociales en los cuales de manera o la tecnología podría aportar. Y ahí la mirada, la experiencia y la sensibilidad de cada uno de nosotros seguramente hará la diferencia. Entonces no tratemos de encajar en el mundo de las TIC como está hoy, más bien vamos a transformarlo, porque lo que ustedes pueden aportar hace falta en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Erika. Y finalmente, su mensaje, doctora Guillermina. Muchas gracias. Pues yo invito a todas las chicas y a las mujeres a mantener una curiosidad inagotable. La tecnología avanza a pasos agigantados, por lo cual es necesario ser, pues, aprendices constantes, ¿verdad? A lo largo de la vida. Es importante también, unirse a redes como la que estamos aquí ahorita, en MetaRed TIC, la red de mujeres en TIC, y lo cual nos va a permitir estar a la vanguardia, conocer otros talentos y pues poder compartir conocimientos. Y como lo comentaron mis colegas, pues documentar nuestras prácticas. Creo que es algo que debemos hacer de forma continua. Bueno, y confiar en nuestros talentos, ¿verdad? Y quiero compartir una frase de una profesora del Tecnológico de Monterrey. Ella se llama Leticia Ramos. Ella dice que en un proyecto de transformación, la tecnología siempre va a ser el medio, pero el bienestar humano pues va a ser el objetivo y el fin que se persiga. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Guillermina. De verdad, Eh, pues muy agradecidos por este espacio, por sus valiosos aportes y por la riqueza de este diálogo de parte de la Universidad Técnica Nacional y del Tecnológico de Costa Rica. Pues agradecemos profundamente pues sus participaciones el día de hoy. Cedo la conducción a la señora Birna Fallas Molinari, funcionaria de la Universidad Técnica Nacional. Muchísimas gracias a las señoras participantes y Andrea, por este conversatorio tan importante con este gran tema. Si me permiten, vamos a abrir un espacio para preguntas del público, por lo que les invitamos a escribir sus consultas. Ya tenemos algunas en el chat de este enlace. Eh, Recordarles que por favor nos escriban el nombre de la persona a la cual va dirigida la pregunta. Vamos a leer la primera. La primera es para la maestra Alejandra Herrera. Doña Alejandra, ¿considera en el futuro que se puedan habilitar más espacios de intercambio y colaboración en torno a estos temas? Esto con el fin de invitar desde ya a más compañeras y compañeros estudiantes a participar de una forma más activa. Gracias. Bien, me gustaría comentar que en este libro en particular participaron estudiantes también. Es decir, no lo abrimos solamente para las colegas de la red, sino que incluso compañeras que no están necesariamente en las redes, pero que supieron de la obra, pues tenían de verdad mucho entusiasmo por compartir algunas de sus prácticas en esta publicación. Y también convocamos a que estudiantes se unieran a esta publicación. Entonces yo les diría que estén pendientes en las redes de la Red Iberoamericana de Mujeres en TIC y también con su red nacional para saber cuándo podrá salir la nueva publicación, y ahorita seguramente la maestra Betty, la maestra Erika y la maestra Andrea Cabero a lo mejor podrían comentar sobre los nuevos proyectos que vienen en este año, en donde también entiendo que se hará una especie de podcast de buenas prácticas y que pronto saldrá en los siguientes meses. Entonces, hay muchos proyectos, vale mucho la pena estar pendientes, el encuentro virtual también está por venir, y creo que ahí pues esos espacios están construidos para todas y para todos los aliados que quieren trabajar también con las redes de mujeres y contribuir con su participación y su trabajo en que todos y todas seamos parte del mismo equipo. Mm, Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. Esta es para la maestra Erika Sánchez. En relación con la transformación de la perspectiva de género en las TIC, tema que ya ha sido abordado en la literatura, ¿podría comentarnos cómo se ha reflejado este cambio en la cultura organizacional después de la publicación del libro? ¿Se han recibido retroalimentaciones en concreto? Bueno, esa es una gran pregunta y creo que es una de las tareas pendientes porque tenemos que dar seguimiento a lo que se ha hecho. La realidad, les voy a ser sincera, la primera encuesta que hicimos, que fue en el 2024, en donde lo que buscábamos era identificar el nivel de participación de las mujeres en las áreas de TI, pues en diversos países de Latinoamérica, bueno, de Iberoamérica, fue muy complicado. O sea, no tocamos puertas, no tuvimos la respuesta esperada, fueron encuestas pues que en realidad, que ustedes lo pueden encontrar en la primera publicación, ahorita se las ponemos, no nos dan como pues datos suficientes para poder generar conclusiones adecuadas y dar un seguimiento. Esa es la realidad. Y una de las metas que tenemos, tal vez ya no para este año, sino el siguiente, es poder volver a aplicar esa encuesta y poder tener ahora sí argumentos para tener reflexiones en ese sentido y poder dar respuesta justo a esta pregunta. Lo que sí hemos visto también es que la participación, al menos en México, donde la encuesta, y eso le voy a dar la palabra también a la doctora Ale, porque ella es quien nos apoya aquí en México con el análisis justo de la encuesta que hacemos cada año. Aquí sí la hemos logrado tener una continuidad de más de 5 años. Es que
De repente hay años en los que se ganan como lugar en cuanto a la participación y el liderazgo de mujeres en las áreas de TI, pero a la siguiente encuesta vemos que pues ya las que estaban ya no están y volvemos otra vez como a las mismas cifras y no logramos como crecer o mantenernos, permanecer, o sea, llegamos pero no permanecemos en cuanto a estos puestos de alto nivel, digamos, o de toma de decisiones como normalmente le conocemos, y es algo que no solamente pasa en las áreas de TI, también a nivel institucional, por ejemplo, rectoras o directoras generales siguen siendo muy pocas y muchas veces quienes llegan dentro de un entorno que tiene que ver con crisis institucionales, en las cuales pues se les asigna a mujeres este rol, ¿no? En este momento que a lo mejor la institución no está en el mejor momento, no sé, tiene incluso un nombre este tema, por qué pasa. Y bueno, es aquí cuando demuestran que de qué estamos hechas, ¿no? Muchas sí logran como pasar esa crisis, a otras incluso se les exige más de lo que se le podría exigir a lo mejor a un compañero varón en ese momento o que pudiera estar en ese momento atendiendo esta situación. Entonces es algo que todavía pues nosotros tenemos como tarea pendiente para lograr tener estos indicadores y lograr tener resultados en este sentido. Y también yo las invitaría, ¿no? En su momento, quienes quisieran sumarse como a esta labor o a lo mejor trabajar en este tema, pues podría ser una línea de trabajo dentro del Grupo de Trabajo Internacional de Metal. Adelante, doctora Ale. Sí, gracias. El esfuerzo con la red iberoamericana me parece que fue muy valioso. Es importante, y ya lo he comentado en otros espacios, la continuidad, porque de esa manera, en la línea del tiempo, podemos saber si efectivamente los números, y los números son personas, ¿eh? Son personas participando y haciéndose presentes y teniendo el respaldo o de las instituciones o no, pero haciendo esfuerzos para encontrar esos espacios. Entonces, sabemos que si continuamos haciendo esta observación a través de las estadísticas, pues vamos a tener mucha claridad si efectivamente estamos, no solamente la red, sino todos los esfuerzos a nivel país, se está incidiendo en las áreas STEM y se está de verdad haciendo consideraciones sobre las capacidades de las personas en general y no solamente pensando en que son áreas masculinas. Es un esfuerzo sostenido que en México se ha logrado, pero que vemos que si bajamos la guardia en el sentido de que dejemos de aplicar la encuesta en México, pues el tema se va a ir. Simplemente ya no vamos a aparecer en los datos y entonces, bueno, pues todo este trabajo que debo decir y me gustaría recalcar esto particularmente en el libro, que es en donde participo, pero creo que en las coordinaciones nacionales hay un trabajo mayor. Coordinar una obra de este tipo es ser el medio para que ocurra, no porque las aportaciones de cada persona son lo más valioso, que se conjuntan a través de una coordinación general, vaya. Entonces, en ese sentido, me parece que hay que reconocer el trabajo de cada una de las autoras y no dejar de evidenciar, y por eso pusimos las fotos, porque es importante que no solamente ustedes vean nombres, sino que vean rostros y además vean los rostros de todas con una gran sonrisa, con una gran satisfacción. Y bueno, pues la cara que ellas querían que viéramos, esa es la que vemos y es la que nos interesa que todo el mundo se quede para recordar que en México y en Iberoamérica, no solamente en los países anglosajones, hay mujeres valiosas y profesionales trabajando en estos temas. Muchas gracias. Tenemos una pregunta más abierta. Em, Tal vez, bueno, quien quiera contestarlo lo puede hacer. ¿Con qué ideas del libro se sintieron identificadas? ¿Hubo algún planteamiento con el que no estuvieron de acuerdo? ¿O qué conceptos del libro merecen mayor profundidad o revisión crítica? Si me permiten, a mí me gustaría hacer 2 o 3 comentarios muy breves. Claro. El libro, tal como ustedes lo van a leer, es un libro que utiliza el lenguaje neutro.
Fue un trabajo que se fue haciendo poco a poco, como parte de los lineamientos de cada aportación se establecieron desde el inicio y aún así nos cuesta trabajo de pronto mencionar a una profesora como profesora y no como profesor, ¿no? No estoy diciendo que las personas que hicieron este tipo, digamos, de anotaciones estén mal, somos parte de un sistema y de pronto no nos damos cuenta porque es un lenguaje normalizado con el que crecimos, etcétera. Pero algo con lo que yo me quedo es de verdad la apertura que todas mostraron cuando se les enviaban recomendaciones para hacer algún ajuste sin mayor problema, se daban cuenta, hacían las correcciones y me parece que eso hay que resaltarlo de manera importante porque este ha sido un proceso de aprendizaje para todas. Y mi segundo comentario es que yo me quedo y por eso yo escribí un pequeño capítulo ahí también, muy breve, que le llamé Buscadoras de Problemas. Y yo me quedo con eso porque para mí las autoras son buscadoras y solucionadoras de problemas. Es decir, no están esperando a que nadie les diga qué tienen que hacer, sino que identifican en su propia práctica lo que pueden mejorar. Entonces yo me quedaría con eso como parte del aprendizaje de este proceso y como parte de lo que quiero rescatar del perfil de todas, del perfil común de todas las autoras, que son buscadoras y solucionadoras de problemas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna más con algún aporte? Puedo volver a leer la pregunta si gustan. Bueno, yo igual creo que me quedó muy grabado lo que cuando planteamos esa frase y la doctora Ale lo dijo, que es buscadoras de problemas, porque creo que muchas veces lo que nos distingue a nosotras las mujeres es que cuando vemos que algo tal vez no sale como queremos o que necesita un replanteamiento, siempre buscamos ese problema para darle una solución y es como esta parte de alguna manera esa naturaleza y esa curiosidad que tenemos y que a veces por diferentes sesgos o por estereotipos la vamos como dejando a un lado y empezamos a tener miedo de poder presentar esa solución, estructurarla y poder llevar todo un proceso para eh, poder dar respuesta a algo que está pasando. Y creo que algo que también yo sí me llevo como reto es el tema de que muchas de estas prácticas siguen siendo sostenidas por mujeres. Es decir, si tal vez ellas no estén, desaparecerían. Es decir, hay prácticas que todavía son aisladas, que todavía dependen de voluntades individuales y ese es como el gran reto que tenemos en las instituciones de lograr que se vuelva parte del ADN institucional y parte de que podamos transversalizar pues esa perspectiva de género. Es como uno de los retos que me llevo reflexiones del libro. Y bueno, cada una de ustedes cuando lo lean y uno de ustedes pues podrá también reflexionar al respecto de cómo lo estamos haciendo al interior de nuestras instituciones. Y el otro es el tema también del concepto del liderazgo femenino, que yo le llamaría más bien el liderazgo de las mujeres en TIC. Es decir, habría que profundizar qué lo hace distinto o cómo se podría ejercer o cómo se está ejerciendo más bien en estos contextos que son más complejos y cómo evitar que recaiga siempre en las mismas personas o que se convierta en una carga adicional. Y yo creo que también otro tema como reto que podría tener el libro es revisar el impacto real de las buenas prácticas, es decir, cómo podemos medir si la sostenibilidad, cómo podemos medir la replicabilidad o su capacidad de transformar estructuras, no solamente en estos proyectos puntuales, sino a lo largo del tiempo dentro de las instituciones. Yo creo que podría ser material para que en un futuro podamos retomar las prácticas y ver cuáles sobrevivieron, cuáles continuaron el tiempo, cuáles evolucionaron y también ver cómo estas lideresas que están aportando, cómo han ido transformando eh, la estructura en la cual ellas trabajan y cómo han cambiado también pues, la vida también seguramente de muchas compañeras y compañeros en sus universidades. Muy bien. Tenemos una última pregunta. Una persona en el chat, una persona servidora hizo una investigación educativa de las competencias digitales docentes en EMS en tiempo de confinamiento por COVID-19 y le gustaría sumarse mucho al espacio de trabajo y poder contribuir desde su investigación. Entonces, quien guste contestar,
porque me parece muy importante que personas quieran sumarse más a este gran proyecto. No sé si tal vez la maestra Betty o la maestra Guillermina quieran compartir con nosotros. Pues yo creo que sí, pues todas están invitadas a Gracias. sumarse a la red de mujeres en TIC. Es importante, pues compartir, ¿verdad? Todas las experiencias de sus trayectorias que van realizando y que van descubriendo a lo largo de su labor productiva. Y pues adelante, ¿no? Gracias. Sí, la Y bueno, coordinadora de la red es la maestra Erika Sánchez Chablé. Y bueno, pues aquí están tres líderes, la doctora Alejandra Herrera Mendoza, la maestra Beatriz Vélez. Gracias. gracias, doctora Guille. Y bueno, a mí me gustaría sumar eso. Qué bueno, algo, y lo comparto desde el ámbito muy, muy personal. Qué gusto, porque en algunos escenarios que hemos estado, de verdad, se suman más y más personas, se acercan con nosotros y eso creo que es muy, muy bueno. Quiere decir que este trabajo que hacemos de estas colaboraciones están trascendiendo. Con una persona que se sume o pregunte, para nosotros es mucho porque sé que se va a multiplicar. Y bueno, para esta persona en particular, hay red de mujeres en diferentes países, como lo comentamos hace un momento. Esta persona, no sé si es de Costa Rica o de qué lugar sea, pero puede acercarse a la red de mujeres de su país o para poder platicar sobre cómo quiere contribuir y cómo puede ser miembro de esta red, ¿sí? En México, y también sería bienvenida o bienvenida esta persona, también puede contribuir y registrarse y pertenecer a la red. Entonces, a lo que quiero decir, todas las personas que tengan esa inquietud de sumar, de dar a conocer lo que se hace, de replicar y de hacer estos proyectos que tenemos bien definidos, lo puede hacer a través de estas redes de colaboración que ya existen. En México, al menos comento, yo creo que Andrea nos puede platicar el esquema que ellos tienen, que es muy parecido al de todas, pero bueno, a través de nuestros sitios o nuestros portales web, nosotros tenemos un espacio de registro. Aquí en México tenemos el registro, nos quedamos con los datos, damos esa alta de miembro a esas personas y ya después se contacta y empiezan a trabajar y preguntamos con qué quieren contribuir en estas redes, ¿no? Si quieren contribuir con este conocimiento, con esta práctica, no con esta buena práctica, o quieren realmente sumarse a los proyectos que ya se están realizando, que ya tenemos definidos en las diferentes redes, de mujeres. Y de ahí empieza todo este camino y esta experiencia. Entonces, es bienvenida o bienvenida, bienvenido a la persona que está. Puede ser a través de la red de su país, de la red de MetaRed simplemente. Y bueno, y también si quiere sumarse a la red de México, es bienvenida o bienvenido. Entonces, sí, sí se puede hacer, sí podemos aprovechar todas estas buenas prácticas. A través de MetaRed tenemos un programa donde en este año al menos se van a publicar todas estas prácticas que contempla el libro, pero también se hacen podcasts y se hacen otros medios para poder dar a conocer. Hay también microcharlas, hay también una serie de actividades donde estas personas pueden expresar o compartir estas buenas prácticas o sumarse. Entonces, bienvenido y en redes sociales están los contactos. Muchas gracias. Muy bien. Queremos agradecer profundamente a nuestras panelistas por compartir su conocimiento, sus experiencias y especialmente sus inspiraciones. Este libro representa un valioso aporte para nuestras instituciones, no solo desde la perspectiva tecnológica, sino también desde el compromiso con la equidad y con la inclusión. Agradecemos al Tecnológico de Costa Rica y a la Universidad Técnica Nacional por este esfuerzo conjunto, así como a todas las personas que nos acompañaron en esta mañana. Cerrar brechas no es suficiente. Debemos abrir caminos. Muy buenos días. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a la colega del Tecnológico de Costa Rica y de la UTN. Hasta luego.
Gracias, bye.